Vamos a cambiar de tema. La Cámara de Diputados y Diputadas comenzó hoy la discusión de la reforma tributaria, iniciativa que será votada mañana en sala. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, un eventual cambio de gabinete y otras noticias, nos acompaña el senador por la región de Coquimbo del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, un gusto tenerlo en la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, un gusto saludarte. Senador, entremos inmediatamente en materia, reforma tributaria. Uno ve, por lo menos en las declaraciones, solamente las declaraciones, que las posiciones no están muy cercanas. Incluso desde la UDI, estaba escuchando el otro día al diputado Guillermo Ramírez, que decía que esta es peor que la reforma del exministro Arenas de Bachelet 2. Incluso el Partido Republicano decía que esto es una bomba al crecimiento y a la inversión. ¿Cómo ve usted el agua en la piscina para una reforma tributaria tan necesaria para las reformas del gobierno? Sí, la verdad que la derecha se ha radicalizado en los últimos días. Parece que la próxima elección del 7 de mayo ha hecho que la UDI y Renovación Nacional estén muy preocupados por la fuga de votos que pueden tener por la derecha y están teniendo el mismo discurso, la misma postura del Partido Republicano. Es decir, rechazar tajantemente cualquier cambio, cualquier avance. Y hay que considerar que en materia tributaria el gobierno está proponiendo cosas que son de la esencia de lo justo, es decir, por ejemplo, que no haya elusión tributaria de quienes tienen altos patrimonios, es decir, que los más ricos de Chile, al igual como lo hace una familia común y corriente cuando compra cualquier cosa paga IVA, bueno, los más ricos de Chile paguen los impuestos que corresponden y no los eludan, porque tienen triquiñuelas, artilugios para evadir el pago de impuestos. Entonces, cuando uno ve que la derecha le está dando un portazo así a la reforma tributaria, lo que ve es que estamos llegando a la típica oposición obstruccionista que al final lo que hace es defender las riquezas del sector más poderoso de la economía chilena, de los grandes empresarios, de los grupos económicos más derechamente. Pero solo un punto, senador, porque uno ve que la oposición mayor, más que en el tema de elusión, que está claro y ahí va a estar gran parte de la recaudación, el tema de elusión y evasión y bajarla, es en el impuesto patrimonial, el impuesto a los súper ricos, como se le quiera llamar. Ahí está un poco la discusión, la división entre el mundo empresarial, la centroderecha, la derecha. Ahí quizás es donde se concentra buena parte de la crítica, más allá del tema de evasión. Claro, lo que pasa es que la reforma tributaria tiene tres grandes componentes, ¿sí? a grandes rasgos. Primero, la evasión, elusión tributaria, lo que estamos comentando. El segundo es la desintegración del sistema tributario, es decir, que los dueños de grandes empresas, cuando paguen sus impuestos como dueños de empresa, no los descuenten del impuesto personal. Es decir, si yo soy un empresario dueño del Jumbo, tengo que pagar las utilidades que le corresponden al Jumbo por su ganancia y después, cuando tengo mi patrimonio personal, mi riqueza que la saqué de las utilidades, debo pagar el impuesto de la riqueza que corresponde. Hoy día en Chile eso no se hace porque la gente de altos ingresos, los dueños de empresas, descuentan del impuesto a las empresas después lo que es el impuesto personal. Y por último está lo que dices tú, una medida que también es de justicia social, que es muy importante, que tiene un alto apoyo ciudadano, como el impuesto a los súper ricos, porque la verdad que en Chile hay gente que tiene fortunas multimillonarias y mucha esa plata la saca y la pone en paraísos fiscales, mucha esa plata la invierte en mansiones, en autos de lujo, en yates de lujo. Bueno, está bien, ellos tienen esa vida, pero que paguen los impuestos que correspondan para que de esa manera, por la vía de esa recaudación, podamos tener un poquito más de equidad tributaria. Recordemos que en el contexto del estallido social, por ejemplo, Andrónico Luksic dijo que él consideraba justo que los más ricos pagaran más impuestos. Bueno, eso que dijeron 2 o 3 años atrás, ahora se están olvidando y la derecha se olvidó hace rato. Entonces, uno siente que efectivamente esta es una postura muy obstruccionista, que no ayuda a lograr la necesaria equidad social que requiere Chile para seguir avanzando en la senda del desarrollo. Sí, porque también la propuesta desde el mundo empresarial, la CPC, la misma SOFOFA, ha sido, en vez del impuesto, este impuesto patrimonial, suban el impuesto a las empresas, subir un punto el impuesto a las empresas. ¿A usted le hace sentido ese cambio? Porque en el fondo, de acuerdo al cálculo, dependiendo de quién lo haga también, no se recauda lo mismo. Claro, mira, yo fíjate que hay una cosa que valoro en las declaraciones de la CPC. Los grandes empresarios en esto han sido un poco más avanzados que la derecha, porque ellos no dijeron que rechazaban la reforma tributaria, sino que han dicho que quieren discutir cómo se puede recaudar mejor. Bueno, entonces lo que la derecha tiene que hacer es aprobar en general y después vamos al detalle, o sea, a la votación en particular, pero en la Cámara de Diputados anunciaron que rechazaban, en general y en particular. Ahora, uno puede discutir si con alza de 1 punto en el impuesto a las empresas recaudamos lo mismo que en el impuesto a los súper ricos, tal vez son 2. Lo importante es que ambas medidas son progresivas, es decir, van a quien tiene más altos ingresos, porque lo que sería injusto es que yo dijera,
Chile requiere más recursos para construir hospitales, para poder mejorar la educación pública, para mejorar el transporte público, y que yo dijera, y esa plata la voy a recaudar subiendo el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA perjudica más a quien tiene menos. Entonces, ese tipo de mecanismos muy injustos son justamente los que el gobierno no quiere hacer, y estamos en este sistema progresivo que se está proponiendo, pero que tenemos el rechazo de la derecha. Porque la crítica, sobre todo al impuesto patrimonial, de exdirectores de impuestos internos, muchos que trabajaron incluso en gobiernos de la concertación de la nueva mayoría, es que no recauda lo que se pretende recaudar. Y esa discusión es vieja, usted lo recuerda, desde que se lanzó la idea de que esto no recauda lo que se quiere, lo que se pretende recaudar, que las experiencias en varios países que se han aplicado, la mayoría de los países al final han retrocedido y han puesto otras medidas. Es por eso que incluso desde el mundo empresarial dicen suban el impuesto a las empresas, aunque, insisto, se recauda menos que el impuesto patrimonial, pero también está el otro punto que yo le pongo, que en el sentido que el impuesto patrimonial rara vez recauda lo que se pretende recaudar. Bueno, sobre ese punto el gobierno ha hecho propuestas técnicas en la reforma tributaria que aseguran poder tener la recaudación esperada. La verdad que el Servicio de Impuestos Internos sabe exactamente cuánto es el patrimonio de las personas afectadas por el impuesto a los súper ricos. Están identificadas, son contribuyentes que hoy día el impuesto interno sabe quiénes son. Siempre puede haber alguien que tenga un dinero que puso en un paraíso fiscal y que con el impuesto a los súper ricos lo podamos pesquisar, encontrar y pagará un poco más. Pero los datos están. Ahora, de todas maneras, en ese sentido, yo creo que indudablemente es un avance importante. Y claro, tú tienes razón en una cosa, Andrés, dentro de la centroizquierda hay gente que rechaza el impuesto a los súper ricos. Pero es que lamentablemente dentro de la centroizquierda tuvimos ministros, por ejemplo, el exministro Rodrigo Valdés, que yo estoy seguro que él no comparte el impuesto a los súper ricos. Entonces, claro, hay gente de la centroizquierda que un poco se nos pasó para el otro lado, digamos. Pero es que no, es porque no recauda, la derecha, senador. Más que no encontrarle, más que no gustarle, cobrarle a los más ricos, dicen que es porque no recauda, para ser justo también. Bueno, pero nosotros tenemos los datos que ha dado el actual director de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, de que estas personas están identificadas, que se puede pesquisar cuánto es su patrimonio y que por lo tanto se les aplicaría el impuesto. Así que desde ese punto de vista tenemos toda la consistencia técnica para que este impuesto a los súper ricos pueda ser aplicado, y esto es de mucha justicia porque en Chile lamentablemente, y con la pandemia esto se agudizó, los más ricos se han hecho más multimillonarios y el resto de la población no ha visto mejorar sus condiciones económicas. Recordemos lo que pasó con los bancos, Andrés. Ahora en la pandemia, con crecimiento económico moderado, los bancos han tenido ganancias espectaculares. Y eso, por supuesto, que da rabia e indigna, porque la gente que está endeudada en UF está pagando mucho más que lo que pagaba 1 o 2 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, tiene mucha lógica y sentido de equidad este impuesto a los súper ricos, y nosotros vamos a pelear porque él se mantenga como uno de los pilares de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gabriel Boric. Senador, lo quiero cambiar de tema. Tiene que ver con tributos, pero unas declaraciones que usted dio hace algunos días tiene que ver con el litio. ¿Por qué? Porque se entregaron cifras y está la discusión la semana pasada respecto a cuánto aportó SQM al Estado el año pasado en cuanto a tributos por el litio. 5.000 millones de dólares. Claro, y el gobierno, a través del subsecretario de Minería, dijo que se van a renovar algunas concesiones de exportación del litio, a razón de que se está esperando todavía el plan nacional respecto a este tema. Recordemos que también el presidente Boric ha expuesto que él quiere crear una gran empresa, una empresa nacional del litio. El tema es que es un negocio, senador, que está cambiando todos los días, que entran nuevos competidores, que los otros países están entrando con todo. Incluso la semana pasada se presentó una batería de ion y sodio que sería más barata que las de litio. Y uno como que le recuerda el tema del salitre y uno dice, solucionemos esto rápido porque si no se nos va a pasar el tren. Bueno, la verdad, Andrés, que en materia de litio hace tiempo que nosotros venimos planteando que es una riqueza muy importante que tiene Chile, y cuestionamos en su minuto los contratos que tenía el Estado, tanto con Abermale, una empresa norteamericana, como también con Sokimich. Y ese cuestionamiento que lo hicimos en el último gobierno de Michelle Bachelet, en los últimos años, fue el que permitió y generó que se hicieran estos nuevos contratos, donde efectivamente lo que se genera, fíjate, en el litio tenemos una especie de royalty. Lo mismo que estamos preparando en el cobre nosotros hoy día, y que no se vota en la reforma tributaria, pero está en la Comisión de Hacienda del Senado, es la misma lógica que la que está en el litio. Es decir, si el precio del litio se dispara, paga más impuestos. Si el precio del cobre sube, paga más impuestos. Eso es lo que nosotros queremos, capturar la renta que generan los recursos naturales, que son propiedad de todos los chilenos, de todas las chilenas, y no que esa ganancia quede solo en las manos de la empresa. Ahora, en el caso del litio es más complejo porque tú tienes razón. Es un mineral que lo que más o menos está proyectado es que puede tener este precio alcista durante 10, 15 años.
pero no tiene la misma, digamos, prolongación en el tiempo que tiene el cobre. Claro. Y por lo tanto es lógico entonces que le saquemos el máximo provecho, pero que también innovemos con el litio. Sí, porque pero permítame un punto, aquí, senador. se ocupa, digamos, Sí. en muchos procesos productivos, digámoslo así, muy modernos y de punta. Y aquí está la discusión y cada uno puede tener su parecer, obviamente. Y usted mencionaba la semana pasada, y ahí yo iba a la declaración que usted hizo, que el subsecretario de Minería parecía un subsecretario de Piñera. Usted incluso se ríe por el tema de las concesiones privadas. Pero en el fondo aquí también hay que aplicar cierto pragmatismo, porque yo recuerdo cuando se lanzó la última y fallida licitación del litio, muchos decían, esta empresa nacional del litio se puede demorar 10, 15 años en entrar en funcionamiento a cabalidad, tal como un mini Codelco. En el fondo, esos 10, 15 años puede significar que quedemos absolutamente atrás. Entonces uno dice, hay que aplicar pragmatismo y hoy día que el gato da lo mismo el color, pero que hace ratones. Mira, en ese sentido, Andrés, nuestra definición en el programa de gobierno es clara y contempla la creación de la Empresa Nacional del Litio ahora, no en 10, 15 años más. No, porque y esa empresa... la puesta en marcha, Disculpa, eso voy, disculpa, no la creación en 10 años más. La puesta en marcha a cabalidad demora. Claro, lo que pasa es que si se crea ahora la Empresa Nacional del Litio, ella debería, por así decirlo, fusionarse con la división que tiene Codelco, que ya está haciendo exploraciones de litio en el salar de Maricunga, y debería también la Empresa Nacional del Litio tomar el control del salar de Atacama, porque donde hoy día trabaja SQM y obtiene su ganancia, donde hoy día trabaja Abermale, son empresas que están en pertenencia a mineras de la Corfo y el contrato con SQM termina el año 2030. Ahora, nosotros no decimos que esta sea una empresa que no interactúe con capitales privados. Nosotros estamos de acuerdo que pueda interactuar con capitales chinos, norteamericanos, ¿En el europeos, formato de concesión y licitación? En el formato de una asociación público-privada donde el Estado tiene el control y la mayoría. Ese es el principio que nosotros defendemos y donde Chile se involucra en las cadenas de valor del litio. Porque aquí, Andrés, está la discusión de fondo. ¿Cuál es la riqueza minera? ¿Sacar el mineral y venderlo? ¿O la riqueza minera también está en sacar el mineral, procesarlo en el país, hacer cadenas de valor y tratar de incorporarse a las industrias de punta? El litio tiene ese potencial. Tiene el potencial que el país, si actúa con política pública, puede incorporarse en las cadenas de valor. En el cobre no lo hemos hecho en los últimos 30 años. Y Chile hoy día está exportando cobre, concentrado de cobre, mucho más y menos refinado que lo que se hacía antes. Y eso es una tragedia para el país. Entonces, por supuesto que nosotros queremos que el litio se explote de otra manera, sustentable, de manera de incorporarse a las cadenas de valor, y eso no lo hacen los privados. Los privados quieren la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Y nosotros queremos la máxima ganancia, pero industrializando el país, y por eso es que tiene que haber política y empresa pública, y en ese sentido el presidente Gabriel Boric ha sido muy claro, nosotros vamos a apoyar su postura de creación de la Empresa Nacional del Litio, y en ese contexto, con mayoría del Estado, nos asociaremos con capitales privados, no tenemos problema en ese sentido. Senador, lo quiero llevar a otro tema económico, otro tema que obviamente despierta las pasiones, tiene que ver con las ISAPRES. Ayer hubo esta reunión entre senadores, senadoras, diputados, diputadas de la Comisión de Salud con la ministra, con el superintendente. Se está trabajando en una supuesta ley corta, se han entregado algunos detalles, la ministra ha llamado un poco la calma, que se han entregado algunos números, que esta deuda se va a pagar en 24, en 36 meses, que podrían ser hasta 1.400 millones de dólares. Hoy día opinaban varios ex superintendentes que decían las ISAPRES no pueden pagar esa cantidad y devolver esa cantidad de plata en el plazo que sea porque se van al tacho de la basura de un 2x3. ¿Cómo ve usted esta ley corta, cómo se está trabajando y esta mesa que se está levantando para solucionar este tema? Bueno, lo primero es que hay que decir algo que siempre se repite, pero cuando perjudica a las grandes empresas parece que todos se olvidan. El fallo de la justicia se respeta. O sea, yo no imagino que este gobierno ni ningún otro haga una ley que altere un fallo judicial. O sea, acá se estableció claramente que las ISAPRES se aprovecharon de sus clientes, sus usuarios, y les hicieron cobros indebidos y no le traspasaron dineros que debían haberle traspasado. Lo que sí estamos ya no a discutir y valoramos el esfuerzo que está haciendo la ministra de Salud es que entendemos que eso no se puede hacer en una semana, en un mes, 2 meses, porque hay un tema de sustentabilidad financiera de la industria y por lo tanto ella ha propuesto un plazo de 2 años, de 24 meses. Nosotros nos vamos a reunir la próxima semana como bancada de senadores de Prodignidad, vamos a conocer los detalles que están inspirando este proyecto de ley, pero que hay un principio clave. Las ISAPRES tienen que devolverle cada peso que fue indebidamente cobrado a los clientes o a los usuarios, y sobre esa base conversaremos, además entendiendo que este gobierno ha propuesto reformar el sistema de ISAPRES, que este fallo de la justicia pone en evidencia que funciona muy mal y está siendo muy abusivo.
hacia los clientes que tienen las ISAPRES. Sí, yendo a los puntos solamente, que en la discusión estaba leyendo un vespertino hoy día, la segunda, que tenía diversas versiones respecto a este tema, diversas visiones. Y ellos decían, a ver, se calcula que podrían ser 1.400 millones de dólares los a devolver. El tema es que el patrimonio hoy día, ¿cuánto valen las ISAPRES? Son más o menos, de acuerdo a esto, el patrimonio que tienen son 440 millones de dólares hoy. Tienen que devolver 1.400. Sí. Y ahí está un poco el punto de la discusión. Claro, quizás otro puede hacer el cálculo y le va a salir distinto la ecuación. En el fondo es que lo que se está o lo que se pide devolver valdría, de acuerdo a esta discusión que se plantea en la segunda, 3 veces más de lo que valen hoy día las ISAPRES. Bueno, nosotros nos vamos a reunir con la ministra, nos vamos a reunir también con el superintendente de salud, Víctor Torres, para conocer el detalle de la propuesta, los fundamentos económicos, pero yo quiero recordar que muchas ISAPRES son propietarias de clínicas donde se hacen las atenciones, las prestaciones. Integración vertical. Integración vertical, pero formalmente las tienen comunidades económicas separadas. Entonces, cuando hacen la valorización, valoran, digamos, la institución, claro, ISAPRE, su personal, pero no consideran la clínica que tiene una inversión multimillonaria. Yo he visto varias ISAPRE que han inaugurado clínicas bastante grandes, con bastante equipamiento, pero formalmente no son propiedad del ISAPRE. Entonces, acá también hay pequeñas triquiñuelas que se utilizan para a veces poder esconder el patrimonio real y por esa vía entonces cuestionar esta devolución que se tiene que hacer. Acá hay un fallo de la justicia, de la Corte Suprema, ese fallo debe respetarse, nosotros queremos que eso se respete, pero que se haga de una manera tal que tampoco provoque el quiebre, digamos, inmediato de las ISAPRE, porque obviamente eso deja una situación muy complicada para quienes son afiliados de la ISAPRE. Entonces, entendemos que el gobierno está buscando un rumbo de que esto sea gradual, que sea razonable, pero haciendo los pagos que corresponden porque hay dineros indebidos que se apropiaron las ISAPRE. Y eso no puede ser puesto en cuestión ni ser relativizado. Senador, lo quiero llevar al plano político. No le voy a preguntar por el cambio de gabinete porque todos responden lo mismo. Además yo no tengo nada que decirle, ni siquiera sé cuándo se va a hacer. Si lo quiero llevar, más que todo, cuestiones que van, declaraciones, por ejemplo, de la ministra Toá, de la ministra Vallejo, los últimos días, que han dicho que hay que actualizar el plan del gobierno, el programa de gobierno. Yo lo conversaba con Marco Barraza, compañero suyo del Partido Comunista. ¿Qué entiende usted por actualizar el plan de gobierno? Yo entiendo que quizás esas reformas que son muy necesarias de acuerdo a Prodignidad y a quienes apoyan al presidente Boric, esas aspiraciones quizás hay que sincerarlas de acuerdo a la composición del Congreso. ¿Cómo ve usted eso de actualizar el programa de gobierno? Más allá de las pretensiones. Es que yo creo que un gobierno todos los días tiene que estar, digamos, por así decirlo, renovándose, poniéndose al día en demandas, en exigencias nuevas. Nosotros cuando ganamos con el presidente Gabriel Boric no imaginábamos que íbamos a tener la situación, por ejemplo, en la frontera con los migrantes, que teníamos riesgo de que se desbordara. O tampoco imaginábamos que íbamos a tener las cifras de delincuencia y de bandas de traficantes y de crimen organizado. Y eso te obliga a poner énfasis y urgencia que tú no pensaste originalmente. Yo creo que en ese sentido un gobierno tiene que ser dinámico y tomar problemas que no están en la agenda originalmente pensada. Pero también la actualización implica cumplir lo que es la esencia de la perspectiva del gobierno. En este caso es de normalización y transformación. ¿Sí? A esa reforma, tomando en consideración lo que hemos conversado en varios puntos, a lo que la composición hoy día del Congreso, al final, porque al final puede parecer como una mosca chocando contra el vidrio, que al final nunca vas a avanzar porque al final tienes al frente a alguien que no te va a ceder mucho. ¿Cuánto tiene esas aspiraciones? ¿Cuánto al final hay que moderarlas o no hay que moderarlas? No, nosotros creemos que las aspiraciones del gobierno es su ADN, que es un gobierno transformador, que le ha tocado también enfrentar una normalización en este periodo post-pandemia, y va a tener que articular esta normalización que la estamos viviendo con medidas como, por ejemplo, la que se tomó con el despliegue militar en la frontera norte, pero al mismo tiempo tiene que tener el sentido transformador, que eso es lo que le llevó a ganar en las urnas. Y ese sentido transformador se juega en el fin de la AFP, en pensiones dignas, se juega en no aceptar estos abusos de las ISAPRES, se juega en la reforma tributaria donde los más ricos de Chile, que se han hecho multimillonarios en forma abusiva, paguen los impuestos que corresponde. Y en eso nosotros no vamos a renunciar al ADN transformador que tiene este gobierno del presidente Gabriel Boric. Y yo estoy seguro que el más convencido en no renunciar a ese ADN es el propio presidente de la República. ¿Y no cree que puede tener la misma suerte que tuvo en su minuto, por ejemplo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nueva mayoría, que también era transformador, quizás no en la profundidad de este, pero muchas veces se encontró, incluso dentro de la misma nueva mayoría, con fuerzas que empujaron para el otro lado y terminó entregándole el gobierno a Piñera? Bueno, nosotros como Partido Comunista fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría, aprendimos de esa experiencia. Yo creo que en ese sentido nadie del gobierno ha acuñado frases como esto, realismo sin renuncia. Nosotros
estamos en la línea de continuar con esta perspectiva transformadora y por supuesto que hay que hacerlo de forma tal que le dé proyección al gobierno y que tengan apoyo ciudadano. Yo creo que uno también de eso aprendió en la experiencia y, por ejemplo, medidas como la reforma previsional tiene buen apoyo ciudadano, las 40 horas. Una medida que vamos a votar pronto en la sala del Senado. Yo espero que sea la próxima semana que se vote en Hacienda las 40 horas y en la sala del Senado. También tiene mucho apoyo ciudadano. Así que desde ese punto de vista, yo creo que en la medida que el gobierno cumple su agenda transformadora, vamos a tener la posibilidad de incluso plantearnos un segundo gobierno de estas dos coaliciones que hoy día estamos junto al presidente Gabriel Boric apoyándolo en el gobierno. Senador Daniel Núñez, un gusto como siempre tenerlo aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a revisar otras